están? Soy Elise Cervallán. Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elise quería partir preguntándote si tú crees que descubramos vida o evidencia de vida pasada durante nuestra vida. Oye, qué pregunta tan difícil, porque ya hacia donde ibas era como, sí, obvio que sí. Claro. Pero durante nuestra vida igual está difícil. Sí, porque agregarle un poquito de suspenso a la pregunta. Pucha, ojalá que sí. Me encantaría que sí. Pero tienes no dudas, lo sé. entonces. Sí, tengo dudas. Porque siento que los avances no han sido tan rápidos en este tema. No siento que estemos como al borde de encontrar. Siento que todavía hay como un camino que recorrer. A lo mejor estoy totalmente equivocada y la NASA nos avisa de algo el otro año. Pero soy escéptica al respecto. Muy bien, yo creo que está bien. Uy, creo que me ha pasado un poco lo contrario. Ahora me siento más, no sé, siento que es bastante probable que sea pronto. Es que siento que si no es pronto, tal vez no sea en mucho tiempo. O sea, no sé si no sea, pero que no va a ser en mucho tiempo. Mucho tiempo. Puede ser. Bueno, supongo que la ciencia nos dirá. La ciencia nos dirá cuando la evidencia está ahí. Sí, así que ahí nos queda esperar solamente. Esperar y ver qué pasa. Y así comenzamos este segundo episodio sobre la vida en el espacio, la vida en otros planetas, en el resto del universo. Continuando con la discusión que nos quedó la vez pasada, donde hablamos de casi puras locuras, en realidad. Los inicios de todo, los inicios de creer que hay vida, de creer que había evidencia de vida. Claro, cuando se veía la vida como algo muy fácil. Claro, y obviamente la vida eran personas como nosotros, básicamente. Sí. Bueno, también todo eso nos llevó a pensar también que no teníamos tan claro de dónde venía la vida y qué es lo que se necesitaba para que la hubiera. Ah, claro. Claro, porque hay diferentes preguntas, ¿cierto? Por un lado, si es que hay más vida y cómo se origina la vida. Porque es difícil imaginarse que exista más vida si uno no entiende bien cómo siquiera se origina en la Tierra. Claro, ¿qué es lo que buscas realmente? ¿En qué te tienes que fijar? ¿Cuáles son los ingredientes clave? A lo mejor uno cree que los ingredientes clave son, qué sé yo, el oxígeno. Y a lo mejor resulta que no, que en realidad el oxígeno no es un ingrediente clave. Y a lo mejor es clave la atmósfera, por decir algo, estoy inventando. No es simple, independientemente de si piensas en una vida parecida a la nuestra. O de forma biológica similar a la nuestra. Sí, son grandes preguntas y también que tienen mucho que ver, creo yo, con todo un tema filosófico, como de nuestro lugar en el universo. Cierto, tienen mucha razón. Con eso, yo espero no estar adelantándome nada con esto. Es que recordé a Carl Sagan cuando hablaba justamente de este tema. Porque él decía, tanto descubrir que hay otra forma de vida en el universo, o descubrir que no hay nada más, las dos respuestas son igual de increíble, en el caso de después de cómo nos vemos a nosotros en el resto del universo. Claro, o sea, el José lo dijo al principio, la vida en el universo, no la vida en nuestro barrio, no la vida en nuestro barrio galáctico, digamos, sino la vida en el universo, un universo extremadamente vasto que todavía hay tanto por encontrar. Y a mí personalmente se me hace tan raro pensar que no haya vida en ningún otro lugar. Pero efectivamente, aunque haya vida, no quiere decir que vayamos a encontrar esa vida. Son dos cosas también diferentes. Que la haya y que la encontremos. Cierto, sí, es bien diferente. Que existe y que la encontremos. Y ahí me voy a enganchar para comenzar la historia. Esto de que exista y que la encontremos, porque esto suena bastante como ¿qué tan probable es que exista y qué tan probable es que la encontremos? Y en parte de esta discusión podemos volver a uno de nuestros episodios pasados de la búsqueda de extraterrestres o de vida inteligente, el proyecto SETI, cuando hablamos de la ecuación de Drake, que era esta ecuación propuesta por Frank Drake, en la cual uno trata de una forma muy, muy aproximada
y con un gran grado de incertidumbre el número de civilizaciones extraterrestres con las cuales uno se podría comunicar. Pero encuentro interesante esta ecuación para la discusión de ahora, porque tiene algunos factores dentro de esta ecuación que importan a esta discusión de la búsqueda de vida. Claro, porque toma en cuenta, por ejemplo, el número de estrellas que tienen planetas que podrían albergar vida. Todo eso son números que en realidad no conocemos. No sabemos ni cuántas estrellas, ni cuántos planetas, ni cuántos pueden albergar vida. Pero se pueden estimar. Hay números más fáciles de estimar que otros con la evidencia que tenemos. Claro, y esos números con el tiempo han ido cada vez mejorando, como saber en promedio cuántos planetas uno podría llegar a encontrar en una estrella. Pareciera que cada vez es más a lo que se creía antes, como el número de planetas que puedan existir alrededor de una estrella. Y de entre esos también estaba la fracción de planetas con vida, que es con lo que hay que empezar, siquiera para buscar vida inteligente. Claro, el problema es que estamos estimando con un solo punto, que tenemos un Sí. solo dato de un planeta que tenga vida. Sería bastante bueno tener otro, un segundo puntito por lo menos, para partir. Uh-huh. Y también dentro de estas cosas, algo que sí se menciona mucho hoy es la habitabilidad. Porque uno de los factores es el número promedio de planetas habitables por sistema estelar. O sea, ¿cuántos planetas habitables hay alrededor de cada estrella en promedio? Claro, porque las estrellas van a tener planetas y no todos ellos van a tener las condiciones generales incluso. No estamos hablando como específicamente si pueden o no albergar vida, pero cosas tan simples como estar a la distancia adecuada de su estrella para que no se cocinen y que no se congelen los seres vivos de ese lugar, por ejemplo. Sí, creo que ahí podemos definir la zona habitable y uno de los primeros como intentos de ir estudiando eso, porque una forma en que se ve la zona habitable, la forma más como general, es la región donde uno podría encontrar agua líquida, que a esto se refería Liz con la zona donde no se congelen y no se cocinen. Uh-huh. O sea, un lugar donde podamos tener agua en los 3 estados, o por lo menos agua líquida. Claro, piensen que si la Tierra estuviese más cerca del Sol, podría estar a una distancia en la que no podría haber agua líquida, haría demasiado calor en la Tierra, entonces el agua se evaporaría y nos cocinaríamos. Uh-huh. Y si estuviéramos un poco más lejos del Sol, nos congelaríamos. Estamos en una zona que es perfecta para nuestro planeta, es perfecta para nosotros. Es lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos a la vez del tipo de estrella alrededor del que vivimos, el Sol. Pero hay otras estrellas que son mucho más pequeñas que el Sol y que permiten que sus planetas tengan esta misma característica de que podrían tener agua líquida estando mucho más cerca de ellos, porque son estrellas que emiten menos radiación, porque son más chicas nomás. Sí, pero es curioso eso, porque leyendo estas investigaciones, por lo menos leyendo una de Suchu Wang, pareciera que así se llama. Estoy tratando de confirmar que se llama así el Se llama caballero. así, dudo mucho que se diga así. Ah. Ay. Pero lo que me llamaba la atención de lo que él decía era que él se imaginaba que era menos probable encontrar planetas habitables en estrellas pequeñas. Ay, ¿por qué Justamente creía porque eso? los planetas tendrían que estar muy cerca. Y él se imaginaba el sistema solar. Claro. O sea, aquí cuando hablamos de estar muy cerca, es como estar más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Sí. O sea, súper cerca. Así que yo creo que él no se imaginaba eso, que algo así podría pasar. Claro, Y falta... tenemos como ejemplo... Igual piensen que esta persona, que no voy a volver a pronunciar el nombre para no... para no arriesgarte. no me voy a arriesgar. Estamos hablando de una persona que hablaba de esto a fines de los años 50. ¿Sí? Como que da la sensación de que no es hace tanto tiempo, pero sí, para estos temas es hace mucho tiempo. Se ha avanzado muchísimo en tema de exoplanetas en los últimos 50 años. Sí, y que lo otro que, claro, que ahí quería mencionar era el sistema TRAPPIST-1, que se ha descubierto recién. O sea, dentro de la historia de la astronomía es recién. Sí.
donde ahí uno tiene una estrella pequeñita, donde la zona habitable es súper chiquitita, mucho más cerca de lo que está Mercurio del Sol, y en un sistema como ese hay 3 planetas en esa zona. 3. 3 candidatos ahí 3 interesantes. candidatos, sí. Y es bueno recalcar eso de candidatos, porque otra de las cosas que depende en la zona habitable es la atmósfera, algo que no es tan fácil de estudiar. Claro, porque si nosotros no tuviésemos atmósfera, no tendríamos esta temperatura estable que tenemos. La temperatura en la Tierra no varía mucho entre el verano y el invierno, por decirlo así. Pero si no tuviésemos atmósfera, no seríamos capaces de mantener este calorcito que tenemos y mantener este ambiente apto para nosotros. Y además de eso, la atmósfera nos protege muchísimo de la radiación solar y estaríamos totalmente expuestos. ¿Qué es lo que pasa un poco cuando uno piensa en ir a Marte? Y las personas que vayan a Marte van a estar expuestas, muchísimo más expuestas, porque la atmósfera en Marte es muy fina. Entonces va a haber que buscar otros mecanismos para protegerse de la radiación solar. Toda la razón. Y también está el otro extremo, que es Venus. El sauna. El sauna, sí. Porque lo otro que hace la atmósfera, que lo hablamos en el calentamiento global, en el episodio del calentamiento global, es que aumenta la temperatura del planeta. Y también puede llevar a una reacción que haga que la temperatura aumente de manera acelerada, causando cambios en el planeta, hasta que llegue a una temperatura estable muy alta, como pasa en Venus. Que si no tuviese atmósfera, la temperatura promedio debería ser como 55 grados Celsius, pero son 400 grados más que eso. 400. Sí, una solamente locura. por... Sí. Un horno. Un horno. Entonces, como ven, se tienen que dar muchas condiciones distintas para que un planeta pueda tener agua líquida en su superficie. Sí. Y lo otro que mencionaba Su Chuang era algo que no lo había pensado, que no es tan raro y no lo había pensado, que era la zona de órbitas estables. Claro que sí, yo tampoco lo había pensado, pero efectivamente necesitas una órbita que sea efectivamente estable para que esto se dé todo el tiempo de la misma manera. O sea, que la distancia a la que está el planeta no cambie mucho, la distancia entre el planeta y la estrella no cambie mucho, porque efectivamente si, por ejemplo, la órbita es muy, muy elíptica y la distancia más lejana y la más cercana son súper distintas, van a haber cambios súper bruscos dependiendo de en qué época del año estás. Que para nosotros es como, claro, yo creo que por eso no lo hemos pensado. Nuestra órbita es prácticamente un círculo. Estamos más o menos siempre a la misma distancia. No hay cambios importantes que tengan que ver con la distancia a la que estamos. Entonces, estamos justo como, bueno, estamos aquí. Estamos en un planeta que es claramente habitable. Sí. Cumple con todas las condiciones. Sí. Pero lo otro que veía y que se preguntaba era algo que he visto mucho en películas y que a veces la gente lo pregunta, porque menciona que al parecer 2/3 de las estrellas están en sistemas múltiples. Y ahí se vuelve un poco más complicado. ¿Dónde tiene que estar el planeta para que no tenga una órbita rara? O sea, para que sea justamente una órbita más o menos circular y no haga algo medio loco. No tengo idea. Así como de buenas a primeras pensaría que un poco más lejos de lo que uno estaría si fuera una estrella sola. Sí, aquí dice que tenía que estar o 5 veces más lejos de lo que estaban cerca 2 estrellas, si es que eran 2 estrellas, o 5 veces más cerca. Súper pegado. De lo que están. Sí, no, claro, súper pegado. O sea, si está a una distancia parecida de la estrella, no hay por dónde ese planeta va a ser estable, como para tener vida. ¿Te imaginas tener 2 soles? Sería bacán. 2 soles. Claro, sí sería bacán. Solo que aquí me imagino que sería como... Pueden ser 2 cosas, o un sol y una estrella muy grande, muy brillante en el cielo, o 2 soles en el cielo juntitos que se dan vuelta. Esas son las 2 opciones. No es como que salga un sol por un lado y después salga otro sol por el otro. Eso no podría pasar. No. Es que eso pasa en las películas. Bueno, nunca digas nunca, José. Nunca digas nunca. Siempre puede haber una situación muy extraña con una excepción. Ya, y otra de las cosas que menciona es cuánto viven las estrellas, porque uno necesita tiempo para que se forme el planeta y se desarrolle la vida. Aquí estábamos en un tiempo en donde parece que ya se comienza a creer que la vida, como lo había dicho Lisa en el episodio pasado,
se había originado como 500 millones de años después de que se forma la Tierra, por ahí. Entonces, por lo menos necesitamos algo que dure 500 millones de años para empezar. Y las estrellas más grandes que existen, que suelen ser de color más azul, viven menos que eso. Viven menos de 500 millones de años. Así que ahí ya tenemos como un corte. Cuanto más grandes las estrellas, menos viven. Y cuanto más chicas, más viven. Entonces conviene que sean más chicas en ese sentido. Claro, en el de la vida. O sea, en el de la vida de la estrella. Voy a confundir un poco la vida y la vida. La vida y la vida. Pero también ese dato que da José, más allá de las estrellas, también es como súper interesante porque piensen que no todas las estrellas nacen a la vez. Entonces, si por ejemplo, nosotros estamos acá, en nuestro tiempo presente, y vamos y vemos un planeta de una estrella bastante más joven que la nuestra, capaz que la vida todavía no haya aparecido en ese lugar, que no quiere decir que no vaya a aparecer. Claro, tienes razón. Se demora, hay un tiempo en que se demora también la observación al final. Claro, ahí como, además de todo, de toda la física, la química, la biología y todo, está el tema temporal, de que justo cohabitemos esas formas de vida en un tiempo que corresponda. Sí, tienes razón. Aunque por lo general aquí se pensaban en sistemas cercanos, menciona 2 lugares como ideales para buscar en otra estrella, que era Tau Ceti y Epsilon Eridani. ¿Te suenan? Sí, ¿O no sí te me suenan? Porque fue los mismos que observó Frank Drake en un momento, cuando pensó que había encontrado una señal extraterrestre. Que son estrellas cercanas y que se parecen un poquito a la Tierra. Perdón, al Sol. Estrellas que se parecen a la Tierra. Eso sería súper raro. Sí, sería interesante. Pero, y este es como un dato que yo lo leí y fue como... me explotó un poco la cabeza. A ver. Porque dice, en el presente no hay esperanza de detectar un planeta en una placa fotográfica. O sea, no había esperanza de tomarle una foto al planeta. Pero dice, algún día existirá un telescopio en una plataforma en el espacio, libre de la interferencia de la atmósfera terrestre. Y luego dice, como ha sugerido Nancy Roman de la NASA, este instrumento podría producir una imagen de gran nitidez, donde uno podría tapar la estrella y a uno le permitiría ver el planeta. Y aquí estamos hablando finales de los 50, que es cuando se crea la NASA, y aquí ya estamos hablando de algo que hoy se hace. Entonces lo encontré como eso de tapar la estrella y tomar una foto al planeta de forma directa. O sea, él tenía súper claro lo que necesitaba. También tenía muy claro que la tecnología todavía no existía, pero que iba a existir, se iba a desarrollar. Sí, pero también me gusta esta mención ahí a Nancy Roman, que justamente en ese tiempo tenía que convencer a la gente de que un telescopio en el espacio era muy buena idea. El telescopio Hubble. ¡Qué increíble! Bueno, una persona que lo tenía súper claro. Sabía hacia dónde iba su ciencia. Bueno, y ahí José mencionó la NASA. La NASA se crea en 1958 y desde el principio apareció este tema como de la búsqueda de vida. ¿Cómo hacemos para buscar vida más allá de la Tierra? Y aparece una persona muy importante que se llama Joshua Lederberg. Joshua Lederberg ganó un premio Nobel, de hecho, que otra vez más se lo deberían haber dado con su esposa y se lo dieron solo a él. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Ya empezamos. Sí. Gana el premio Nobel a todo esto a la edad de 33 años por temas de genética, recombinación genética. Esas eran sus áreas de investigación. En bacterias. Y estaba, por supuesto, muy, muy interesado en lo que podemos llamar exobiología, que era como la biología, pero fuera de la Tierra. Esos eran los temas que le interesaban. Uh-huh. Y el interés, igual me llama la atención cómo llegó a él, porque en la historia lo que cuenta es que estaba conversando con un amigo y comenzaron a hablar del Sputnik, ese primer satélite de la Unión Soviética en el espacio. Y se imaginaban que era cuestión de tiempo para que llegaran a la Luna. Y a Joshua lo que le preocupaba, como científico, era que contaminaran la Luna con bacterias de la Tierra. Esa era su preocupación.
Y así es como también termina contactando a personas de la NASA, preocupado por esto de que las misiones espaciales en el futuro cumplieran una especie de protocolo para asegurarse de que no hubiese contaminación. Parece que era un tema después recurrente, el tema de la contaminación, de hecho cruzada, ya fuera de nosotros hacia otro lugar. También les preocupaba mucho que si íbamos a llegar a la Luna, por ejemplo, que se trajera material biológico de vuelta que tuviese un impacto en la vida en la Tierra, que me parece algo muy interesante, porque no sé si han visto, pero en muchas películas de ciencia ficción, el problema es que se traen cosas de vuelta. Ah, Alien, ¿no? Sí, o se traen una masa asesina que, qué sé yo, se comió a la gente de la nave, no sé. No, pero más allá de eso, más allá del chiste, yo creo que efectivamente es un tema que hay que pensar. O sea, nosotros sabemos que aquí en la Tierra, cuando un barco va de un lugar a otro, lleva cosas. Y así han llegado un montón de seres vivos de un lugar a otro de la Tierra. Así que obviamente si vamos al espacio, la probabilidad de que suceda es la misma, diría yo. O sea, por lo menos de nosotros hacia allá. Claro. También piensen que todos estos lugares a los que uno puede ir en el espacio son potencialmente prístinos, pero más allá de eso son potencialmente lugares que nunca han tenido interacción con material biológico exterior al que hay en ese lugar. Así que el impacto yo creo que es real. Sí, el impacto es real. Toda la razón. Algo curioso aquí, que yo creo que uno no se imagina al principio, cuando uno escucha hablar de la NASA, es que aquí con la llegada de Lederberg se abre un campo de investigación, pero enfocado mucho en la biología. De aquí llega mucha gente bióloga a trabajar. Y varios de ellos, al parecer, estuvieron como inspirados por un experimento que se había hecho varios años atrás, que se llama el experimento de Miller-Urey. Ya. En el cual calentaban un gas que tenía agua, metano, amonia e hidrógeno gaseoso. ¿Y para qué hacían esto? Porque así es como habría empezado la atmósfera de la Tierra, con harto hidrógeno, harto carbono y harto nitrógeno. Y el oxígeno se pierde en otras reacciones, entonces no hay mucho oxígeno en la atmósfera. O sea, es completamente diferente a lo que hay hoy día. Claro. Y en este gas daban descargas eléctricas. Y lo que obtenían era que se iban formando aminoácidos en esta reacción de forma natural. O sea, si uno se imagina esta atmósfera primordial, con rayos, con relámpagos, se van formando aminoácidos que después pueden formar proteínas. Entonces aquí ya parece que hay una especie de, no sé, como de laboratorio primitivo donde se pueden ir creando las primeras cosas. Y varios de estos biólogos estaban interesados en el origen de la vida. Claro. Porque además eso podría responder cómo podría darse la vida en otro planeta. Que eso también era un interés aquí. Y así es como se abre esta disciplina que Lederberg llamaba exobiología, pero que ahí la NASA la llamaban ciencias de la vida. Suena un poco extraño. Sí, prefiero exobiología, creo. No sé qué ciencias de la vida puede ser muchas cosas. Medicina. Sí, no sé. sí, puede ser muchas cosas. Pero también otras cosas que encontraba ahí interesantes era que desde el mundo de la biología también causaba un poco de recelo. No se veía con buenos ojos esta área. Pero yo por creo algunos que investigadores. pasa con todas las nuevas áreas, diría yo. Es como un poco purista, estás mezclando disciplinas. Esto de mezclar disciplinas no es algo que en general la gente vea con muy buenos ojos. Sí, o sea, algunas de las cosas que eran bastante duras les decían, eso no es una ciencia porque no tiene datos. Y ahí respondían, pero si estamos buscando, bueno, mencionaban los experimentos que hacía Frank Drake, o también estos experimentos con moléculas tratando de replicar la atmósfera primitiva. Es decir, ¿cómo que no estamos usando datos? Estamos haciendo experimentos, es ciencia. Claro. Y, de hecho, algunas de las cosas que trataban de buscar en un tiempo era darle financiamiento a proyectos, porque además de darle proyectos en la NASA, también daban financiamiento afuera, dar financiamiento a proyectos que la NSF, que sería, no sé cómo traducirlo, Fundación Nacional de Ciencia, no sé realmente si esa sea la traducción. ¿No sería Fundación de Ciencia Nacional? No sé. Pero sí. La agencia es una de las agencias que financia la ciencia en Estados Unidos. Claro. Y trataban de buscar algunos de estos proyectos que
les habían rechazado el financiamiento y que sonaban como una idea buena. Y entre unas de ellas que encontré, una era la investigación de Lynn Margulis, que en ese tiempo estaba viendo cómo algunos organelos de las células parecían haber sido células por sí solas en algún tiempo. O sea, cosas que están dentro de la célula, en algún tiempo pasado podrían haber sido células por sí mismas, y que mediante simbiosis, o sea, como una célula uniéndose con otra, así como una especie de colaboración de células, se termina creando la célula que conocemos hoy. Y en ese tiempo, ese tipo de investigación o de idea no se veía muy bien. De hecho, le llega un comentario sobre una de sus postulaciones a la NSF, diciendo, no, lo que pasa es que aquí no justificaste tal cosa. Y ella dice, pero si lo hice en tal página. Y le responden, es que la verdad es que no leí tu propuesta. No, qué horrible. O sea, ni siquiera... Y terminaba el mensaje diciéndole, nunca más vuelvas a postular tu trabajo a la NSF. Falta de visión. Y la cosa es que eso es algo que es como ya una línea, digamos que es como casi teoría base en la evolución de la biología. Sí. O sea, sin la NASA, sin esta rama de exobiología, en la NASA, este experimento, o sea, esta idea, se podrían haber demorado mucho más en desarrollarse. Claro, al final se necesitan espacios donde se pueda investigar áreas que son más disruptivas, que son mucho más novedosas, pero que también, por supuesto, tienen como ciertos riesgos asociados. Potencialmente tus experimentos de la atmósfera pueden salir mal y no resultar, pero efectivamente necesitas tener un espacio donde probar esas cosas. Y claro, cuando uno piensa en una institución como la NASA, uno piensa en una institución súper experimental, como donde se están haciendo cosas de verdad, cuando a la gente dice en la frontera del conocimiento, o sea, literal en la frontera del conocimiento. Básicamente, si no estuvieran ahí, nadie lo hubiese hecho. Sí, es cierto. Sí. Y también necesitas un conjunto de investigadores bien particular, porque tienes que tener estos investigadores que son como los contreras de todo. Sí. Los y las que llevan la contra en sus disciplinas, porque de verdad quieren sacar algo muy nuevo adelante, y son los que siempre se pelean en los congresos, los que nadie los quiere, no les quieren publicar en las revistas tradicionales, todo ese tipo de cosas, y que están realmente obsesionados con que lo van a sacar adelante. Oye, eso de los Contreras es que no fue ella no fue la única que pasó por eso y que estaba en la NASA, porque otro fue también hoy, digamos, famoso en el área de la biología, que es Carl Weiss, o Woese, no sé cómo decirlo, de nuevo. Deberíamos tener como un generador de nombres. Sí. Que lo escribimos hacer una app. Y una voz lo dice. Y como se hace todo el día con inteligencia artificial. Por supuesto. Bueno, hay que ponerle inteligencia artificial porque si no ya no vale en esta década. Pero lo que él estaba haciendo era estudiar el ADN, la secuencia de ADN de diversas formas de vida, simples. Y tratar de dibujar lo que uno conoce como este árbol de la vida, como un árbol genealógico de todos los tipos de vida. Y en ese tiempo existían dos ramas como iniciales, que eran las bacterias y las eucariotas, o sea, células que tienen y no tienen núcleo. Y él descubre una tercera forma, que hoy se conocen como las arcaeas. Y esto tiene mucha relación con esto de la vida, porque varias de estas arcaeas se conocen como extremófilos. Y también se piensa que varias de estas arcaeas son parecidas a las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. Varios de estos extremófilos se parecerían a las primeras cosas que aparecieron en esta atmósfera que era totalmente diferente. Y de nuevo, gracias a financiamiento de la NASA, de una investigación que el resto del mundo no veía al principio con muy buenos ojos. Extremófilos. Claro, los extremófilos son extremadamente importantes para este tema porque... Bueno, los extremófilos, como decía José, son estos seres vivos súper primitivos que pueden vivir en lugares muy extremos.
como bien dice su nombre, Sí. extremófilos. Viven en lugares donde no llega la luz del sol, totalmente en la oscuridad, lugares súper ácidos, con alta presencia de azufre, lugares que en principio para nosotros, en nuestra mente, son lugares inhabitados. No se dan las condiciones, o creíamos que no se daban las condiciones para la vida, para que la vida se generara en esos lugares. La gracia de encontrar extremófilos aquí en la Tierra, los encontramos en lugares súper rebuscados, es que nos abre las posibilidades de encontrar vida en otros lugares que no se parecen tanto a la Tierra o que no se parecen al grueso de la Tierra, sino que se parecen como a zonas extremas de la Tierra, zonas súper secas, zonas de total oscuridad. Donde no llega la luz del sol. Claro. Zonas donde las condiciones químicas son muy poco favorables para la vida. Y aún así logran crecer y reproducirse y estar ahí presentes. Así que es súper importante. Y bueno, los extremófilos los conocemos hace harto tiempo, porque se descubrieron a fines de los 70. A fines de los 70, en el fondo del océano, en un lugar muy poco favorable, cerca de las Islas Galápagos, encuentran que hay algunos crustáceos que se están alimentando de este tipo de extremófilos. Claro, en un lugar donde no llega luz del sol, sí. En algo que tuve que buscar cómo se decía en español, debo decirlo, fumarolas hidrotermales. Lo tuve que buscar. Fumarolas. Que ustedes pueden buscar, sí, fumarolas. Que en realidad es agua caliente que está saliendo del interior de la Tierra. Puede ahí haber un contacto más cercano con el magma. Pero en esos lugares están estas formas de vida. Y eso tienen que recordarlo. Porque es una de las cosas que uno trata no de encontrar ahora, pero tienen relación con otro objeto en el sistema solar. Que yo creo que vamos a mencionar al final. Y así la deja, José. Sí, así la dejo, po. Tienen que acordarse. O sea, lo que tienen que acordarse es calor saliendo del interior, agua y un lugar donde no llega luz. Eso es importante. Igual son hartas cosas. Vamos a intentar memorizarla. Ya. Elis, ¿te parece si hacemos una pausa? Uy, ¿verdad? La pausa, ya se me había olvidado que teníamos que hacer una pausa. ¿Sabías que en el 2007 descubrimos que unas criaturas microscópicas llamadas tardígrados pueden sobrevivir por varios días en el espacio exterior? Actualmente la NASA está estudiando qué genes les permiten sobrevivir y adaptarse a ambientes inhóspitos parecidos a los que experimentan los astronautas en el espacio. Y volvemos con más vida en el espacio. Ya hemos hablado... En realidad hemos hablado puro de vida en la Tierra, honestamente. Como de experimentos en la Tierra y cosas que se encuentran en la Tierra. Sí, pero es necesario dar ese paso. Sí. Es como parte del área de la astrobiología también, entender cómo se origina la vida aquí en la Tierra. Toda la razón. Y ya en esta etapa tenemos los extremófilos y la NASA ya está fuertemente decidida a que hay que encontrar señales de vida fuera. Uh-huh. Así que empiezan a hacer esfuerzos en esa dirección y aparecen nuevas misiones al espacio. Cierto. Misiones a lugares donde uno podría pensar que podría haber vida. Claro, hay que pensar que nosotros cuando pensamos en la NASA, sobre todo en la NASA antigua, pensamos en la Luna, ¿cierto? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Sí. Pero cuando tú ya lo que quieres es encontrar vida, ya no es la Luna tu destino favorito. No. Y empiezas a mirar a nuestro vecino rojo, a Marte. A Marte. Empiezas a pensar en cómo podemos ir a Marte y intentar ver si es que hay señales de vida en ese lugar. Y así es como aparecen las misiones Viking. Justamente, así es como aparecen las misiones Viking. Y aquí existe una idea de encontrar vida por resultado de misiones anteriores que habían fotografiado la superficie de Marte y habían lugares en Marte que se veían como redes, como de canales de ríos. O sea, uno ve las imágenes y verdad, parece que por ahí pasaron ríos o algunos otros lugares donde pareciera que en algún momento hubo un flujo catastrófico de agua. Así que lo ideal era mandar ahí alguna misión para ver si es que encontraban o no algún rastro de vida.
tal vez del pasado o ahora mismo, en el presente. Y ahí mandan como la primera misión a la superficie de Marte. La primera exitosa, la primera que no choca y no se destruye. Bueno, accidentes entre medio. Sí. Esto sí es ingeniería espacial. Hay accidentes. Uh-huh. Y ahí es cuando llegan las misiones Viking, en 1976. De las misiones más caras que hizo alguna vez la NASA a otro planeta. Sí, y también un poquito como anticlimática, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque también leí como que tenían como la expectativa súper alta de lo que iba a encontrar. Ah, ya, entiendo. Y cuando vieron las imágenes de que era básicamente un desierto pelado, Uh-huh. mucha gente pensó que se estaban equivocando, que ese no era el camino que había que seguir. Sí, claro, porque mandaba unas imágenes desde la superficie y no se veía para nada muy bonito. No, pero también, mira, si un alienígena manda aquí una misión y aterriza en medio del desierto de Atacama donde no hay nada, claro, que no caiga en una minera, porque si no se iba a encontrar vida. Pero en otro lugar, capaz que le pase algo parecido. Claro, ahí Sí, es distinto. sí. Efectivamente va a encontrar bacterias y todo porque nuestro desierto es vivo, pero si fueran imágenes, no sería tan diferente. Uh-huh. Pero bueno, aquí habían varios experimentos que iban a bordo de esta misión y algunos de ellos estaban diseñados específicamente para encontrar vida en el presente. O sea, encontrar rastros de vida que estuviesen ahí haciendo cosas. ¿Haciendo cosas como caminando? Como... No. No sé, ¿qué dices? No, porque no podían... Haciendo cosas. sí, es que no podían verlas, no iban a verlas Ya. como por un microscopio. Lo único que podían hacer era darles compuestos y esperar que hicieran algo con esos compuestos, como generar un gas, o a veces emitir luz, o hacer fotosíntesis, ese tipo de cosas. Estaban esperando. Pero la mayoría de los experimentos no mostró nada, salvo un experimento. Que la gente que hizo ese experimento, por lo menos una de estas personas, lo defendió hasta su muerte, y la otra persona, también líder del experimento, todavía cree que hay algo ahí, que aún no está totalmente dicho. Estas personas fueron Gilbert Levin y Patricia Stratt, que estaban a cargo de este experimento. ¿Continúo? Sí, pues cuéntanos de qué trata el experimento. Estamos aquí esperando todos. Ya, no, lo voy a dejar en secreto. Y para saber más, síganme en redes sociales. No. La venta mula. Lo que hacían en este experimento era que les daban una especie de... Imagínense, les daban una sopita o les dan comida esperando que hayan bacterias ahí. Y en con esta sopita con nutrientes hay carbono radioactivo. O sea, las moléculas tienen carbono 14, un carbono que decae con el tiempo. Y que uno puede detectar. Esa era la idea, darles de comer eso y que producieran CO2, pero CO2 con carbono 14. Claro, como para saber si estaba producido porque habían consumido eso que les estaban entregando. Sí. Y después de eso, someter el experimento a diversas temperaturas en la esperanza de que si aumentaba la temperatura, eso mataría a los organismos vivos que estuviesen ahí. Y al repetir el experimento no debería volver a pasar. Perdón, pero estamos hablando de un experimento que lo que hacía era encontrar vida y matarla. Sí. O sea, primero ver la evidencia de que estaba ahí. Y luego decir, ya, pero si es otra cosa, primero tenemos que matarla para ver que ahora, si le damos comida, no produzca el CO2 con el carbono 14. Ay, Dios mío, solo a nosotros se nos podría ocurrir eso. Y eso fue positivo en las dos sondas Viking porque eran dos aterrizadores. Tenían los mismos experimentos, que eso es bueno, que repitan el experimento en dos condiciones diferentes. Y ese fue el único experimento que salió con un resultado positivo, pero como todo el resto salió negativo, como se interpretó y como se interpreta, diría, el consenso hasta el día de hoy, es que seguramente hay algo que no entendíamos muy bien de la química en la superficie del planeta. En cuanto a la composición que hay en la superficie de las rocas y ese tipo de cosas, que podrían haber creado esta señal que en realidad no era verdadera, sino que era falsa. O sea, ¿cuál puede ser el error? Eso todavía no está claro. Hay algunas ideas de cómo se podría dar una señal falsa. Pero de vez en cuando, al menos yo lo he visto en algunas páginas de ciencia o de astronomía, se vuelve a revivir este caso porque igual quedan dudas de exactamente qué fue lo que pasó. 2 veces, además. Sí. Y bueno, no es el único caso
donde hay gente que todavía está convencida de que el experimento salió bien. Hay otro caso, no con Viking, eso sí. ¿Cuál otro caso? El meteorito. Ah, el meteorito. Sí. Ah, pero ¿de verdad la gente sigue creyendo que sí era? Esa parte Por lo que no... recuerdo, por mucho tiempo creían que sí. No sé si todavía lo creen. Eso es buena pregunta. En 1984, en la Antártica, encuentran un meteorito que tiene un nombre horrible, pero como siempre nos preguntan cuáles son los nombres de las cosas, así que lo vamos a decir. Se llama el AL8, no puedo ni decirlo, ALH84001, un meteorito, y encuentran lo que ellos creían que eran claras señales de vida microbial que existió en Marte. Eso es lo que encuentran. E incluso habían imágenes de lo que se suponía que era un fósil de una bacteria marciana. Y básicamente lo que era un pequeño hoyito en el meteorito donde se supone que habría cabido una bacteria. El problema de todo eso es que es tan pequeño como el espacio de este supuesto fósil que hoy en día los científicos dicen que ni siquiera puedes meter una hebra de ADN dentro de ese espacio. Entonces, claro, es un espacio, digamos, en el meteorito, pero no puedes meter la información genética que debería tener una bacteria, entonces es muy complicado. Y después de eso igual se encontraron como más señales. Yo creo que por eso es lo que dice José, que todavía hay gente que cree que eso era así. Pero fue extremadamente controversial. O sea, la comunidad no estaba muy convencida en aquel momento. Y bueno, no sé quiénes serán los aún defensores de esto. Pero creo que lo del experimento es más... un poco más creíble. Es más complejo porque, claro, tú diseñas un experimento y funcionó. Entonces, claro, si no entiendes bien qué es lo que no está funcionando, para ti tu experimento dio el resultado esperado. Claro, sí. Que aquí el problema también era que, bueno, era un meteorito que venía de Marte y que parecía que mostraba como condiciones donde habría interacción con agua. Entonces era, aquí una interacción con agua, aquí parece que hay algo con vida. Era toda una historia, como de varias cosas que se unen. Sí. En un cuento, no lo digo de forma sarcástica y despectiva, sino que todo se une para armar una historia en conjunto. Que era todas las cosas que encontraron sentido. en el meteorito. Sí. Claro, el relato era coherente. Esa era la palabra que quería, el relato. Se me venía a la mente. Pero también con esto me acordé de otras historias que hemos contado donde habían fósiles que no eran fósiles en meteoritos. O sea, también ha pasado en otras ocasiones donde uno ve cosas donde no las hay. Sí. Pero de todas formas esto fue bueno, Lo del meteorito. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Sí, fue bueno. Porque de hecho la NASA se puso las pilas y creó el Instituto de Astrobiología de la NASA. Solo 2 años después de que saliera el paper del meteorito. O sea, hay una reacción por parte de la NASA y esto contado en la página de la NASA, digamos, en la página de la NASA cuentan esto, que el Instituto de Astrobiología se crea de alguna forma reaccionando también a este trabajo, independientemente de que finalmente no haya habido un consenso al respecto y se haya encontrado que se podía explicar de otras formas que no fuera vida en Marte. Digamos que el interés volvió, porque algo que no dijimos es que lamentablemente con los Viking se generó efectivamente un poco como de... ¿cómo se dice? ¿Desilusión? Sí, había como una decepción y también había escepticismo de si se debía seguir financiando ese tipo de misiones. Cuando aparece el tema del meteorito, como que revive. También hay que entender que en estas instituciones las autoridades van cambiando, entonces las decisiones se van tomando por personas distintas y en ese momento el director de aquel entonces decide que hay que volver a darle una nueva vida a esta área de astrobiología, pero en forma renovada, creando este instituto. Y ahí es donde se empiezan a tomar todos estos temas y también con la astrobiología
se ataca el problema desde una forma mucho más interdisciplinaria, donde de verdad astrónomos y biólogos trabajan en conjunto para intentar sacar adelante los proyectos para contestar las grandes preguntas de la búsqueda de vida, y que al final es lo que ve la luz y que nosotros conocemos como con todos los temas que aparecen en los años 2000 de la NASA en torno a temas de astrobiología y de encontrar vida fuera de la Tierra. Claro, cierto. Y una de las cosas que escuchamos mucho cuando hay artículos de la NASA hablando de estas ideas de vida son los biomarcadores, que son estas moléculas que la gente está buscando que podrían indicar la presencia de vida en un planeta. De repente van saliendo noticias como esa, como en un momento salió la fosfina o fosfano en Venus. Uh-huh. Que al final resultó un resultado que no era, pero ese es como una parte de toda la investigación, encontrar alguna de estas evidencias indirectas en las atmósferas de los planetas, en su mayoría. Claro, nuestra propia atmósfera está fuertemente influenciada por nuestra presencia. Nuestra presencia me refiero de la vida en la Tierra, no de nosotros como seres humanos. Bueno, que también, pero sí. La vida. Y por ejemplo, hay indicadores que se utilizan como la búsqueda de oxígeno en la atmósfera. Es una señal que se relaciona con la presencia de vida. Y son esos indicadores que uno busca. Y tenemos que recordar, como ya hemos dicho en otros episodios anteriores, que en astronomía hay toda un área que permite estudiar química de los lugares. O sea, yo diría que gran parte de la astronomía es encontrar y estudiar objetos a través de la química. Entonces, tenemos herramientas que nos entregan información sobre la química de las atmósferas de los planetas y nos permiten buscar si están presentes o no estos elementos químicos que son clave y que son indicadores, como decía José, indirectos. Podrían estar ahí no por vida, sino por otra razón, que fue lo que pasó con Venus también, que bueno, en ese caso era un tema de los datos, si no recuerdo mal, pero podría también estar presente porque en esa atmósfera se generan ciertas reacciones químicas que no son las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo. Pero te da pie ya a tener como cierta... Cuando uno busca algo, tiene que saber qué es lo que está buscando. Si no, nunca lo vas a encontrar. Y los biomarcadores nos dan un poco eso, como esas señales de hacia dónde deberíamos prestar atención. Sí. Justamente les habíamos dicho que en un inicio la idea de la atmósfera primitiva en la Tierra no tenía mucho oxígeno y ese oxígeno se mantiene en el ambiente gracias a las formas de vida. Porque si uno quitara la vida, ese oxígeno comenzaría a oxidar cosas y se perdería en la superficie. Esa es como la idea. Entonces, lo que se cree es eso, que si hay oxígeno es como un indicador fuerte porque algo tiene que estar rellenando ahí. Tiene que estar reponiendo el oxígeno en una atmósfera. Bueno, lo otro que siempre se busca, agua o cosas con carbono, compuestos con carbono. Y eso siempre lo preguntan, porque una de las formas de vida que uno suele imaginarse son formas de vida en base a carbono. ¿Qué es nuestra forma de vida? Sí. Y la pregunta es, ya, ¿pero por qué buscan con eso? Por lo mismo, porque tienes que saber qué es lo que estás buscando. No, y además el carbono, desde el punto de vista, desde mi desconocimiento de la biología, voy aquí a hacer una declaración primero, pero tengo entendido que el carbono es uno de los pocos elementos que puede formar cadenas complejas en forma simple. Entonces, tiene sentido que sea carbono y que no sea otro elemento químico, porque con el carbono puedes crear estructuras grandes. Es como los legos fáciles de armar, por decirlo así. Sí, es muy versátil en eso, se puede unir con varios átomos y formar cadenas largas. Y lo otro, desde el punto de vista ya astronómico, yo diría que es la abundancia. También. Es bastante abundante a diferencia de otros átomos que podrían parecerse un poco al carbono, porque recuerdo cuando yo era estudiante de pregrado, se hablaba mucho de ¿y qué pasa si hay vida en base al silicio? Que tiene unas propiedades parecidas al carbono. Pero no es tan común como el carbono. El carbono uno lo puede crear en una estrella pequeña. Claro, recuerden que en las estrellas queman hidrógeno en helio y luego helio en carbono. Y ya está. No necesitas ir más lejos en etapas. Y si ya quieres formar silicio, tienes que avanzar más y son menos las estrellas que son capaces de hacer eso. Claro. Así que ahí se juntan varias cosas.
que es algo que conocemos bien, que somos capaces de identificar, cuya abundancia es favorable y además es un elemento químico que permite crear estas cadenas complejas para formar vida. Ujú. Así que las tiene y cadenas, todas. sí, y cadenas de cosas que hemos encontrado en el espacio. Porque hemos Además, encontrado azúcar, que tiene carbono, alcohol, un ejemplo cualquiera, y... alcohol. Sí, alcohol. Y uno de los más impresionantes, diría yo, es que ya se han encontrado todas las bases nucleares, así se dicen, todos los nucleótidos que forman el ADN y el ARN en el espacio, en meteoritos. Claro, esas son las moléculas que nosotros llamamos prebióticas, que son como moléculas que les falta un empujoncito nada más para que se junten y que puedan formar vida de alguna forma. Son Ujú. moléculas a partir de las cuales se construyen las estructuras de vida que nosotros conocemos, como el ADN, por ejemplo. Y hay toda un área de la astroquímica que se dedica a moléculas prebióticas. Y lo interesante, además, bueno, todo es muy interesante, pero me parece como además curioso que estas moléculas estén como flotando en el espacio. Porque Sí. uno, y lo que pensaban antiguamente, es que estas cosas sucedían en la Tierra. Y que era en la Tierra donde se generaban todo este tipo de compuestos y todo. Pero en el fondo están en el espacio, están ahí. Mm. Entonces eso es una señal, o puede ser una señal, de que no faltan tantos pasos para que se forme vida en otro lugar. Es solo como luego ya armar el puzzle, de alguna forma. Claro que Sí, un puzzle es cierto. súper difícil, pero, Sí, igual es difícil. pero están ahí las piezas. No es que se necesiten cosas súper complejas, están las piezas. Y cada vez encontramos moléculas más complejas. A lo mejor el día de mañana encontramos cosas más impresionantes flotando en el espacio. Sería genial eso. Y bueno, el otro gran Algo- ingrediente también José lo mencionó, y es el Mm, agua. Pero ya el no el agua. agua como en la atmósfera, sino el agua líquida. Y esto yo creo que es un tema que a día de hoy todavía es algo que cuando hay anuncios que tienen que ver con agua, son súper A importantes. veces, sí. A veces se exceden un poco, en mi opinión. Porque no es lo mismo descubrir como un agua cuando uno dice un lago a descubrir agua en la luna. Es bastante diferente. Claro, es que dicen, encontramos agua en Marte y uno se imagina eso, una laguna en Mm, Marte, y no es eso. Es como moléculas de agua que están en granos de polvo sobre la sí, superficie, pero está. claro, está ahí el agua. Ahora ya cuando pensamos en agua, así como lagos, océanos, uno podría pensar que eso es más raro, que el agua de esa manera solo la podríamos encontrar en la Tierra. Pero con el paso de los años, gracias a las misiones espaciales que hemos tenido, algunas bastante antiguas como Galileo, que fue a Júpiter, Cassini, que fue a Saturno, ahora de nuevo tenemos una que está en Júpiter-Juno, hemos comenzado a encontrar evidencia de océanos subterráneos en lunas del sistema solar. Y Así eso es, no sé, lo encuentro increíble. Ahora, al menos yo siento que se ha movido un poquito el foco. Antes era mucho Marte, ahora se está moviendo también hacia las lunas. Estas lunas de hielo en el sistema solar. Claro, la idea es que si tú hicieras un agujero en ese hielo, podrías llegar a ese agua. Y eso es como lo que se pretende, en el fondo, intentar ir y acceder a ese agua y ver si es que se puede encontrar señales de vida en ese lugar. Y alguna de las lunas que está mencionando José es Europa. Europa es una de las lunas que hay evidencia de que hay un océano debajo de su corteza de hielo y a donde se quiere llevar una misión para intentar encontrar vida en un lugar diferente. Y ahí es donde los extremófilos también son súper importantes, porque, por supuesto, en Marte uno piensa, sí, Marte tiene una atmósfera muy fina y todo, pero dentro de todo tiene ciertas similitudes con la Tierra. Aunque Ujú. sea una tierra súper árida y súper desértica y sí, tiene otra temperatura, pero además lo tenemos ya como mucho más estudiado. Marte lo seguimos estudiando, por supuesto, y hace falta más, pero está muy estudiado. En cambio, Europa
es una luna que si fuera un mundo con vida, sería un mundo tan distinto al nuestro. Sí. O sea, como un Waterworld, pero total. Y oscuro, porque estás debajo. Sí, a mí me ha pasado que en charlas me han preguntado niños, ¿qué pasa si hay, no sé, como un pez gigante? ¿Qué pasa si uno lo saca a la superficie? Porque hay una diferencia de presión gigante entre el interior de la luna y el exterior. No podría sobrevivir. Pero son algunas de las preguntas que a veces surgen. Pero antes de tal vez ir un poco más de detalle a estas misiones, también hay que pensar que el agua, una de las cosas que tiene es que permite que ocurran otras reacciones. Uh-huh. Como que disuelve cosas y permite que después otras cosas se junten. Va por ahí, como permite un tipo de química compleja también. Y en específico en estas lunas, porque Europa es una en Júpiter, donde van a haber 2 misiones. Una es JUICE y la otra se llama Europa Clipper, una de la NASA y otra de la Agencia Europea. La idea es que esta agua esté en contacto con un núcleo de roca. O sea que puede haber una interacción de 2 cosas químicamente diferentes. Y que puede haber un traspaso de cosas de un lado al otro. Uh-huh. Como pasa en el fondo del océano con estas fumarolas hidrotermales. ¿Se acuerdan que José dijo que nos teníamos que acordar de las fumarolas hidrotermales? Sí, entonces el caso más optimista es que exista eso bajo la corteza, donde está este océano subterráneo. Que exista un lugar donde está fluyendo energía y hay una interacción y hay química y se pueda producir vida. Pero se dan cuenta de que hay muchos supuestos en todo esto. No Sí, sabemos si hay fumarolas hidrotermales. No. Hay muchas cosas de Europa que no se saben. Entonces, esa es una de las dificultades extra de este tipo de misiones. Creo que con las misiones a Marte era un poco diferente. Habían muchas imágenes previas antes de mandar a algo a aterrizar. Además, tuvieron su buena cantidad de accidentes para ir perfeccionando sus misiones. En cambio, esto es una misión, son misiones muy diferentes y también no se sabe qué es lo que se va a encontrar realmente. Uh-huh. Y también además hay que poder reaccionar a eso. Sí, además que tenemos que pensar que son misiones satelitales. O sea, lo que van a usar son radares que pueden como analizar en profundidad lo que encuentren como agua o capas de hielo en varios kilómetros de profundidad, pero no vamos a tener imágenes del fondo marino. No. Eso sería genial tenerlo, pero no vamos a tener algo así, porque hay que pensar que son kilómetros de hielo. Y la otra dificultad es que Júpiter está considerablemente más lejos de nosotros que Marte. Sí, también. Toma harto tiempo llegar. Claro, entonces el esfuerzo es mucho mayor y también la dificultad técnica es mayor de tener un satélite mucho más lejos. Uh-huh. Pero aquí hay varias esperanzas todavía. Sí. O sea, estas son Europa, junto con Encelado, son las lunas más prometedoras, pero no son las únicas que podrían tener océanos bajo su superficie. Hay otras lunas más. Son varias, de hecho. Sí, Ganímedes también parece. Uh-huh, sí, Calisto también. Y hay unas cuantas más. Así que se está volviendo interesante eso. Bastante interesante. ¿Qué puede llegar a pasar debajo de la superficie de esas lunas? Un tiburón. Claro, un tiburón. Y no sé, también ahí sacado de ciencia ficción. Rompemos la corteza de hielo y de ahí salen unas naves espaciales. Ay, todo es posible. Bueno, la NASA ha tenido un largo recorrido en estos temas de astrobiología, o lo que hoy día llamamos astrobiología. Y de hecho, una institución así de grande, por supuesto, tiene que tener documentos donde explicita cuáles van a ser sus estrategias de trabajo. No es como que alguien se levanta un día y dice, vamos a hacer una misión a Europa. Y ya está, y sucede. No. Entonces, la NASA tiene un documento de estrategia de astrobiología. Y este documento está en internet, ustedes lo pueden encontrar. Y me pareció bien interesante. Se enfoca en 3 preguntas básicas. La primera es cómo comienza la vida y cómo evoluciona. La segunda es si existe vida en otro lugar en el universo. ¿Cómo buscamos vida en el universo? Esa es la tercera pregunta. Y para eso se identificaron 6 tópicos o 6 temas de investigación. El primero es encontrar fuentes de compuestos orgánicos, encontrar
cómo se genera la síntesis de las macromoléculas del origen de la vida, cómo la vida se va complejizando en los tiempos iniciales, y así hay varias preguntas. Cómo se construyen mundos habitables, y entonces en base a estas preguntas ellos van generando sus líneas de investigación y las misiones. Es como que todo tiene que de alguna forma tributar a estas líneas. El documento que se utiliza hoy en día es del año 2015, pero han habido varios, o sea, se han ido actualizando en el tiempo, por supuesto, porque con los avances que hay científicos tienes que ir actualizando cuáles son tus tópicos también y cómo los vas a enfrentar. Y este documento, que es muy largo y que por supuesto no me leí porque es muy, muy largo, pero me pareció interesante porque, por ejemplo, para cada uno de los tópicos tienen como un capítulo que está dividido en distintos puntos. El primero es ¿por qué este tópico es importante? Que me parece importantísimo partir por ahí. Segundo es ¿qué es lo que implica la investigación de ese tema? El tercer punto es ¿cuáles han sido los avances de este tema en los últimos 10 años? O sea, tienen como todo actualizado al 2015, por supuesto. Y después es, dentro de este tema, ¿cuáles son las áreas de investigación? Con todas las preguntas que ellos van a enfrentar y cuáles son los grandes desafíos de los próximos 10 años. Y eso lo tienen para cada uno de los temas. Me pareció súper interesante. Qué ordenado. Sí, está súper ordenado. Además, hay mucha información porque obviamente ya solo en cada capítulo de cuál ha sido el progreso de esta área en los últimos 10 años, tienes un montón de información. Así que los invito a buscarlo porque me pareció interesante cómo ellos organizan todo esto para poder avanzar de una forma que logren objetivos y que no sea una cosa como más temperamental de a mí me tinca que esto es lo que deberíamos hacer. Que uno esperaría que grandes instituciones como esta nunca hicieran, pero la verdad es que a uno a veces le genera la duda, ¿o no? De que sea más bien como la tinca. Sí. A veces pareciera eso, varias veces. Pero no. No, también estas cosas se hacen con harto tiempo de anticipación. Por ejemplo, algunas de las cosas que mencionamos ahora, hace un rato atrás, como los experimentos que se hicieron en Viking, que fueron en el 76, las ideas de varios de esos experimentos comenzaron cuando se fundó la NASA. Y llegó la gente a trabajar ahí, ya tenían más o menos una idea de lo que iban a hacer. No sé, eso me cambió un poco la imagen también de estas misiones. Hay varias cosas que están pensadas de hace mucho tiempo. O sea, y eso es bueno y malo, porque también sabemos de misiones que luego no ven la luz porque toman mucho tiempo y para cuando van a suceder ya no tienen sentido. Porque hubieron ciertos descubrimientos, porque pasaron cosas entre medio, entonces tiene sus pros y sus contras. Me imagino que si eres una persona que lleva 10 años trabajando en una misión y tu misión se cae, igual debe ser súper duro. Sí, debe ser bien duro. De hecho, aquí hay, en el área de la astrobiología de la NASA, había unas cuantas misiones porque dependían de otras misiones, algunas de esas que hemos mencionado en algunos episodios, como en el de Marte, que fracasaron o que se suspendieron. Y ahí uno de los problemas. Que yo quería terminar con algo que yo encuentro que es emocionante ahora. Otra de las cosas emocionantes, que es el James Webb Telescope. JW. Nada de JW. James Webb acá. Ya, cierto. Está cancelado. Cancelado. Sí, yo creo que varia la gente que escucha el podcast cuando llegan aquí no van a saber por qué, pero está cancelado. Después pueden buscarlo para enterarse de por qué. Pero lo que quería decir aquí era que algunas de estas cosas que mencionamos como los biomarcadores, la manera en que uno los encuentra es por el tipo de luz que absorben. Y varias de estas cosas absorben en el infrarrojo. O son más fáciles de detectar en el infrarrojo. Porque ese es un tipo de luz donde la estrella no brilla tanto, entonces no opaca tanto la señal del planeta. Que eso puede ser un problema. Pero también tenemos el problema que varios de estos biomarcadores ya están en la Tierra. Entonces, si uno observa desde la Tierra, nuestra propia atmósfera crea una señal en la observación. Entonces, lo mejor es irse al espacio para tratar de encontrarlo. Teníamos el telescopio espacial Hubble, pero que no es capaz de ver el infrarrojo para estas moléculas que necesitamos. Pero quien sí lo va a hacer es este nuevo telescopio, el JW. El JW. Hay que encontrarle un nuevo nombre. Sí,
el John Wayne, como había dicho Liz. John Wayne. Fue como el primer nombre que se me ocurrió, que era JW. Ahí pueden tal vez dar sugerencias de qué puede ser JW. Pero para alguna de las cosas que se va a usar es para estudiar algunos de los planetas que ya hemos encontrado, planetas terrestres. Aquí estoy viendo el último número según la NASA, 187 planetas terrestres confirmados, donde podamos buscar o podamos analizar la atmósfera de los planetas. Entonces la idea es que el planeta pasa frente a su estrella, esa atmósfera absorbe luz infrarroja y esa absorción la va a notar este telescopio espacial. Y así podemos saber qué tiene la atmósfera. Y se pueden buscar cosas como ozono, agua. Habían personas que también querían buscar aerosoles, como los que usamos nosotros para contaminar el cielo. Claro, y como tratando de buscar evidencia de No vida sé si- inteligente. No sé si esa es No la sé si forma de inteligente. vida que queremos encontrar, pero No. Claro, otra forma de vida contaminando el planeta. claro, para no sentirnos tan solos. Mal de muchos. Sí. Pero ahí es donde ya tenemos otra manera donde buscar afuera. Ujú. Y lo bueno es que ya pasó las primeras pruebas del alineamiento de los telescopios, así que parece que va a funcionar muy bien el telescopio. Así que tengo mucha esperanza. Tengo muchas ansias de saber qué cosas iremos a saber para el próximo año. Sí, se vienen hartas cosas con el JW. Así que ahí les estaremos contando. Bueno, y antes de despedirnos, queríamos agradecerle a 2 nuevos mecenas, 2 nuevos patroncitos o patrones El en patrón. Patreon. El patrón. que nos escriben y nos dicen ¡trabaja! Y ahí y así grabamos nuestro podcast. No, mentira. Que nos apoyan ahí en Patreon. Entonces, queremos dar la bienvenida a Anita y a Sebastián Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita y Sebastián, por apoyarnos. Sí. Y también quería leer un mensaje que nos llegó de Gladys Schroeder, que nos dice: descubrí su podcast hace unos días y no puedo parar de escucharlos. No soy científica, trabajo como maestra, a punto de mi jubilación, y soy muy curiosa. Gracias por hacer de la ciencia algo ameno y apto para no científicos. Y nos despide con gracias desde Argentina. Muchas gracias, Gladys, por tu mensaje. Sí, A mí me pone muy muchas contento. gracias. Sí, a veces la actividad de hacer podcast es un poco solitaria en el sentido de que hablamos entre nosotros y no interactuamos mucho con ustedes, así que muchas gracias por mandarnos sus mensajitos y darnos ánimos, porque eso dan ganas de seguir y de hacerlo mejor. Sí, y bueno, y así llegamos al final de este episodio. Y si quieren, al igual que Anita y Sebastián Díaz, apoyarnos, recuerden que pueden ir a Patreon, porque ahí nos pueden ayudar directamente a que continuemos haciendo más episodios para este podcast y que sea cada vez mejor. Así que si nos quieren apoyar, vayan a patreon.com/jugodeciencia. Y también recuerden que si como Gladys quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Y también nos pueden escribir al correo jugodeciencia@gmail.com, donde recibiremos su mensaje y quizá lo leeremos acá en el podcast también, como hicimos con el de Gladys. Así que esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!